Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. En este video estoy comparando la historia del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal que encontramos en el libro de Génesis, comparándola con la historia del árbol de la vida que encontramos en las escrituras espirituales orientales, lo que se llaman los Upanishads y el Bhagavad Gita. Y espero que juntos podamos ver a luz de la historia y aprender sobre el espíritu y la esencia que a través de la historia del oriente hacia el occidente se ha querido compartir con la humanidad, y también reconocer y ver cómo a través de la misma historia entonces se le ha dado un nuevo significado a historias del pasado, y ahora la nueva audiencia las entiende y las comprende en una total diferencia, totalmente diferente a cómo fueron sus orígenes. Entonces, leamos y comparemos estas historias, y en este video, si le pondría un título, sería Comparando la Biblia y el Bhagavad Gita, parte 2, específicamente el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vamos a leer en Génesis y después leemos las otras escrituras. Génesis, historia bien conocida, capítulo 2, verso 9 en adelante. Dice: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después continuamos leyendo. En el verso 15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y conocemos entonces que en el capítulo 3 conocemos que la serpiente era más astuta, y conocemos que la serpiente le preguntó a Eva, y conocemos la respuesta que Eva le dio, pero después la serpiente le dijo: no morirán, respondiéndole. Y sabemos que entonces Eva decidió, comió del fruto. No tan solo hizo eso, le dio a Adán. Y sabemos, según la historia, esto, que entonces naturalmente hubo, como quien dice, una cadena de consecuencias. Después que Adán comió, reconocieron, se les abrieron los ojos, se les removió como que un velo, y reconocieron que estaban desnudos, y dice que entonces ellos se hicieron vestiduras, o cosieron vestiduras de hojas de higuera. Y así es como prácticamente, literalmente, nosotros interpretamos esta historia en el libro de Génesis. Y entonces quiero que podamos ver en diferentes formas lo que esta misma historia, lo que unas historias en el libro oriental, en la librería espiritual, los Upanishads y Bhagavad Gita enseñan sobre el árbol de la vida. Y entonces ver si esto nos ayuda a comprender mejor las mismas historias, no tan solo de Génesis, sino la realidad de el resto de la Biblia, de las historias, pero aún más la realidad de nuestra propia naturaleza, y qué este árbol representó, y cuál es la realidad. Entonces vamos a leer aquí. Quiero compartirle lo que viene a ser el Katha Upanishads en la parte 6. Y yo sé que está en inglés, pero traduciéndolo rapidito, dice que el árbol de la eternidad tiene sus raíces en los cielos y las ramas hacia abajo a la tierra.
Dice, it is Brahman, eso quiere decir, es Dios, puro espíritu, quien es la verdad y es llamado el inmortal. Y entonces voy a moverlo, dejarlo ahí, vamos a ver el Bhagavad Gita. Este es el Bhagavad Gita, el canto del Señor, en el capítulo 15. El título es de la devoción al Espíritu Supremo, y en el verso 1 dice, eterno es llamado el Ashvata, la higuera sagrada con raíces arriba y con ramas que se hunden en la tierra. Aquí cuando menciona la palabra Ashvata en esta Biblia de estudio, y como yo hago, es cuando estudio, hago muchas notaciones porque me gusta indagar, y en esta Biblia de estudio, cuando habla de Ashvata, aquí da como decir una pequeña información o amplía más. Ashvata es el árbol de la vida y del ser, símbolo del universo. Las raíces representan al ser supremo, la causa primera, el Logos. Logos para nosotros es una palabra bien reconocida, porque el Logos lo tenemos en el capítulo de Juan. Y es prácticamente, está hablando de la esencia suprema, de la realidad universal eterna que conocemos como Dios, el Logos, la palabra. Pero qué interesante que entonces este espíritu eterno, supremo, siempre es a través de la humanidad. Y estas historias que antecedieron las historias que conocemos en el libro de Génesis están hablando de un árbol de la vida. Y en estas historias que son simbólicas, son historias que fueron dichas de maestros a estudiantes en una forma oral, como un tipo de enseñanzas, como lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseñaba a través de parábolas, a través de cuentos, como historias. ¿Ves lo significativo que a través de la historia de la humanidad, historia, el uso de mitos, el uso de cuentos, de anécdotas, el uso de metáforas, de alegorías, de parábolas, de símbolos, históricamente tiene un peso real, porque es un medio es como una herramienta que el maestro o quien la utiliza correctamente la usa para enseñar más apropiado al discípulo o al estudiante, que pueda entender mejor y comprender cosas abstractas o cosas, como decir, difíciles de enseñar de una forma más simple. Y por eso el uso de este tipo de historia. Y por eso en esta historia el árbol de la vida en el oriente, un árbol que sus raíces en el cielo, sus raíces es Dios, y que sus ramas, sus frutos, sus hojas, todo eso en la tierra. Pero ¿qué representa ese árbol? Ese árbol representa al ser humano. Y entonces vamos a ver si hay algún tipo de connotación de igualdad en esta comparación que estamos haciendo, que podamos entonces leer y entender mejor la historia de Génesis y del árbol de la vida y del conocimiento de una forma diferente a la forma literal que acá en el occidente se entiende y se interpreta. De que, como les había mencionado, de que esto es todo así como pasó. El origen del mal, el origen de la caída del hombre, y así es como se interpreta. Quiero leer un texto del Nuevo Testamento y espero que este texto nos ayude a entender mejor esta historia metafórica, de una forma metafóricamente. Así que, ¿qué texto es? Vamos a leer Santiago, capítulo 1, verso 13 y 14.
y vamos a leerlo juntos. Santiago capítulo 1, verso 13 nos dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, si con ese entendimiento de lo que leemos en Santiago, volvemos a ir a ver ahora el libro de Génesis y miramos esta historia de una forma metafórica, de una forma simbólica. Y vamos a ver qué entonces representa cada uno de estos personajes en esta historia. ¿Ves? Dios, ¿qué representa? Una ley suprema natural, la esencia que siempre es. Y entonces en esta historia, Adán, ¿qué representa? Representa la mente, porque esta es una historia simbólica y miremosla a luz de que el árbol y su fruto del conocimiento del bien y del mal es una historia que se está refiriendo a uno. Tú eres ese árbol. Tú eres ese árbol que contienes la vida eterna. Tú eres ese árbol que contienes el conocimiento del bien y del mal. Y vamos a ver lo que es el proceso de esta historia, que nos está enseñando y a través de la historia de la humanidad. Y entonces, Dios es quien es la ley. Adán representa en uno la mente, la voluntad. Veamos, Eva representa las emociones y los deseos. La serpiente representa el ego, la voz interna en nosotros. Y entonces tenemos las consecuencias, ya sea el pecado, desnudez y lo que hicieron. Pero déjame enfocarme brevemente en este proceso. Y es ver en esta historia la naturaleza, así como la leímos en Santiago. ¿Ves? Santiago naturalmente nos está diciendo el proceso natural de nuestra condición, de cuando dentro de nosotros mismos se levantan deseos y esos deseos en nosotros mismos causan, a través de un proceso, causan el pecado. Y el pecado, habiendo nacido o habiendo sido consumado, o a la que uno falla la marca, causa la separación, causa la muerte, causa la conciencia que reconoce, fallé a la marca. Y entonces muchas personas procuran rápido resolver, remediar o hacer algo, y en otras procuran, déjame cambiar, el arrepentimiento para crecer y no volver a fallar a la marca. Entonces, si miramos esta historia de Génesis, eso prácticamente es lo que nos está enseñando. Nos está enseñando en una forma metafórica la realidad de la naturaleza de un ser humano, pero dicha en esta historia que fue creada por autores, por escribas hebreos que tenían como trasfondo histórico otras historias espirituales que tenían este tipo de enseñanza. Y ellos, para distinguirse de otras naciones y distinguirse y crear su propia exclusividad, crearon estas historias de esta forma que dicen mucho espiritualmente o naturalmente. Y lo que dice es el resultado de lo que pasa cuando tú
no dominas tu ser, cuando tú no tienes lo que llamamos dominio propio. Entonces, por eso vemos el proceso natural, vemos que Dios da, ¿sabe? Está la ley suprema en nuestro cielo, en nuestro reino de Dios. En este caso está la ley, no comas de este árbol. Pero ¿qué pasa cuando a un ser humano desde chiquito le dicen a uno, mira, no quiero que veas eso, o no quiero que hagas eso, o no quiero que vayas para este sitio? ¿Qué es lo más que te crea deseo? Deseo de hacerlo. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Bueno, pues si no se tiene el autodominio, entonces ya sabemos el proceso. Estuvo el mandato, la orden o la ley. La naturaleza es, no hagas esto. Pero entonces, ¿qué vino el hombre? Bueno, pues en la historia no estaba la mujer. Viene en el capítulo 3 y comienza. Y la serpiente, el animal más astuto creado por Dios. Y la serpiente comienza a hablar. ¿Y qué serpiente es eso? Está hablando de nuestra naturaleza egocéntrica, nuestro interno ser que dentro de nosotros comienza a hablarnos a nosotros mismos, nuestro tú y yo, tú sabes de lo que estoy hablando. Cuando empiezas a justificar, cuando empiezas a buscar soluciones para conveniencia por los deseos que nacen en ti, en algo que tú quieres hacer, o cosas que tú quieres que te pasen, siempre uno está en esa voz interna buscando, buscando como un GPS, como un mapa, buscando cuál es mi conveniencia, qué es lo mejor para mí. Y entonces, o a la misma vez, buscando yo no quiero que esto me pase, los deseos de todas las cosas que no quiero que me pasen. Esa voz interna, ese diablo interno que tenemos, y veremos por qué dije esa palabra específica, diablo. Esa voz interna, egocéntrica, manipulativa, mentirosa, antagonista, calumniadora, mentirosa, adversaria, oponente, diabólica, es la que causa entonces que las emociones, ¿ves? La Eva en nosotros, las emociones, estos deseos, todo esto que entonces cause que busque el resultado, y es comer refiriéndose simbólicamente es a asimilar, a conocer, a hacer, a llevarlo a una acción de hacer, que entonces, como vemos en este resultado, al Eva, a las emociones, ¿ves? A las emociones dejarse ir por la serpiente, por los deseos egocéntricos, tanto los deseos emocionales se dejan influenciar internamente por los deseos egocéntricos. ¿Qué causan? Causan que la mente, que el intelecto de uno lo siga, ¿ves? Y pierda el justo juicio divino de la ley, de la perfección, de la madurez, de dar al blanco, en este caso, de obedecer. Y el pecado, ¿ves? El fallar a la perfección de la naturaleza humana, el pecado, siendo consumado, ¿qué resulta? La muerte, la separación, la condición, el estado de ¿qué? De una persona que ahora reconoce, como les dije anteriormente, fallé, lo hice mal, cometí el error, no lo debía hacerlo hecho. ¿Y eso qué causa? ¿Ves? Una cosa es como una línea de acciones, porque son ley. Causa otra. ¿Y qué causó el remedio? Tengo que remediar esto, tengo que hacerlo, reaccionar, tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? A vestirme como de hojas. En este caso, ¿cómo se vistieron? ¿Cómo yo remiendo esto? Bueno, pues remendarlo como sea. Y personas buscan esa remiendo
rápido. Y aquí lo vemos en la historia, en las hojas de la higuera. Y después vemos cómo Dios, según la historia, terminó vistiéndolos a ellos apropiadamente con pieles de animal. Podemos ver en esta historia como si uno procura interpretarla de una forma natural, simbólica, histórica, cómo nos podemos relacionar mejor. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahorita les mencioné de la forma como nosotros en el occidente se nos enseñó a interpretar estas historias de una forma literal. Y esos son los lentes con los cuales nacimos y los lentes con los cuales miramos esta historia. Pero la pregunta es, ¿así nuestros hermanos hebreos las interpretan? ¿De la misma manera? ¿Ellos ven estos textos de la misma manera literal como nosotros nos vemos? Y la respuesta es no. Ellos miran estos textos de una forma natural, que estos textos están demostrando esa realidad en el hombre. Y si uno mira estos textos en esa luz, podemos entender mejor cómo Génesis 3:15 no nos está hablando como en la forma cristiana o fundamentalista teológica, mencionando que ya ahí está haciendo la primera mención de la gran propiciación o sacrificio o rescate o restauración mesiánica, la primera mención sobre Cristo y su restauración en ese verso Génesis 3:15, donde habla de lo que la simiente de la serpiente le causará a la simiente de la mujer y viceversa, como una le morderá el talón y la otra le pisará la cabeza. Pero si entendemos la simbología de esta historia, está diciendo históricamente lo que siempre va a ser la guerra interna en el ser humano, en el árbol de la vida, en el enredo del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, ¿cómo también lo podemos ver? Claro, quien lee Génesis capítulo 4 en la historia de Caín, claramente el mismo Dios le dice a Caín, Caín, ¿por qué tú estás tan molesto? Y esto es en el versículo 6 del capítulo 4, ¿por qué estás tan enojado? Le dice, preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? En el verso 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué nos está enseñando aquí? Mira, el pecado original, la depravación original del estado del hombre que teológicamente se interpreta como estos textos de la Biblia en Génesis nos informa. Lamentablemente ni Jehová hace mención de eso en el Viejo Testamento, ni Caín sabía de ese estado o condición. Al contrario, aquí claro vemos un texto que en esta historia de literatura simbólica le está diciendo en esta historia a este personaje, hey, si tú, mira la importancia del dominio propio, si tú tienes conciencia de que hay dentro de ti una realidad que te está acechando, que te quiere tocar, que quiere causar, y si tú no percibes, si tú no estás sobrio, si tú no estás atento y le prestas atención a esa realidad que tú se supone que domines, entonces vas a caer a las consecuencias, a la realidad de que vas a ser dominado por ella. ¿Y qué vemos que sucedió? Según la historia, él asesinó a su hermano. Si vemos la historia de Job, como decirle el cuento más antiguo de la Biblia, ni tan solo Job sabía de tal pecado original, ni tal condición de Job, porque si Dios hubiese sabido
Bueno, Job es un ser depravado, un ser que está fastidiado, que no tiene en sí mismo la capacidad de nada, porque está muerto, no tiene conciencia, él no, ¿sabe? Está la depravación, lo peor. No, nada de eso. Según la historia, según ese cuento, el mismo Jehová le dice a su ángel que estaba funcionando como un adversario. Y en la lengua aramea, adversario significa Satán. El ángel de Dios, que era un adversario, un rol de Satán, Dios le está diciendo: mira, Job, ¿quién causó las calamidades en Job? Las causó el ángel de Jehová, porque Dios le dio permiso. Pero el punto es que Job no sabía de su depravación. Al contrario, según la historia de Job, ¿qué nos dice? Que él era un hombre justo. También lo vemos en la historia de Noé. Noé no sabía nada de su estado de depravación, ni de nada por el estilo de su condición adámica. Jehová no le dijo nada en cuanto a su condición. Al contrario, supuestamente según la historia en Génesis, de todas las personas, Jehová demostró su gracia, pero dice que, ¿por qué? Porque él era un hombre justo, él era un hombre recto, no tenía la misma conciencia, y es para demostrarte la conciencia y la diferencia interpretativa que nosotros le damos a estos textos. Entonces, si nosotros podemos ver que estas historias nos quieren enseñar la realidad de nuestra naturaleza y la mayordomía que necesitamos tener sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos, sobre nuestra serpiente interna que nos motiva, nos quiere crear deseos, ya sea ansiedades, historias dentro de nosotros para motivarnos a accionar y reaccionar diferente a la marca, diferente a lo establecido por el Eterno, por Dios, diferente a la ley natural. Y así sucesivamente podemos leer textos en el Nuevo Testamento como nos dice cuando Jesús fue tentado ¿por quién? Por Satanás, el diablo. En Mateo capítulo 4, Jesús como un ser humano, y como aquí en Universidad Cristo compartimos, dice claro, el Espíritu lo llevó al desierto. Y es la realidad que estas historias nos quieren enseñar. ¿Qué pasa en el salón de clase cuando el maestro te da por unos meses, por unas semanas, por unos días, te da un tema de estudio, te da unas clases de estudio? Después de las clases de estudio y de los temas, ¿qué viene? El examen, viene la prueba. ¿Para qué? Para averiguar, para conocer, para extraer del estudiante si obtuvo, si fue capacitado, si reconoció, si aprendió la lección, que ahora el estudiante puede demostrar los resultados de las clases aprendidas. Y por eso viene el examen. Cuando el examen vino en la historia de Adán, no comas de este fruto, vemos el proceso según la historia. Cuando el examen vino sobre la vida de Jesús, que el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás, el diablo, a ser tentado por su propia humanidad, como nos dice Santiago, como nos enseña la historia de orígenes orientales espirituales, este árbol de la vida y estas realidades simbólicas representan al ser, y el ser en su toma de decisiones diariamente y los resultados que por naturaleza, que por ley obtiene siempre. Y así vemos cómo Jesús
Y aquí tengo otros versos que quiero mencionar. Por eso Jesús en Mateo capítulo 15, 19 dice, porque de vuestro corazón ¿salen qué? Salen las mentiras, salen los deseos de matar, salen los deseos de manipular, sale la hipocresía, ¿ves? De personas que en su mente, en su ego, procuran su beneficio, procuran su agenda, su bienestar, y no reconocen la realidad de todos, la esencia de todo en todos. Otros versos que yo considero un verso bien significativo, que es como decirle el diccionario de esta palabra esta palabra que es bien mal entendida. La palabra diablos es una palabra, bueno, y yo diría la definición bíblica la da el libro de Efesios capítulo 2, verso 2, donde dice lo que el diablo es. Y déjame leerlo aquí rápidamente para ir cerrando. Vamos a ver si encontramos Efesios por aquí. Gálatas, Efesios, míralo aquí, Efesios capítulo 2. Nos dice, en el verso 2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el resto de la gente obedeciendo al diablo. ¿Y quién es el diablo? El espíritu invisible, el líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ve, esto va ligado con lo que hablé de Mateo capítulo 15, verso 19, porque de vuestro corazón salen los deseos, de vuestro corazón salen estas injusticias, hipocresías. ¿Y cuál es el espíritu que predominaba? Era la naturaleza y el estado de los seres humanos en la condición, no en la condición adámica que estaban, no, en la condición egocéntrica que cada ser humano está, porque es ignorante de la luz o de la revelación de Dios, o es ignorante de la ley suprema. Y por eso en desobediencia, en ignorancia o en muerte, en este estado de muerte, ciego, con un velo, ¿ves? Todo esto son símbolos que están representando lo mismo. Un cojo, un muerto espiritual, porque es alguien en vida que es ignorante, que no conoce. Y conoceréis la verdad. Y como Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves? Y conocerán la verdad. El conocimiento es importantísimo. Y en la falta del conocimiento que sobreabunda, la ignorancia. Y la ignorancia fue en el grito de Jesús en la cruz cuando dijo, no saben lo que hacen, son ignorantes. Y ese es el estado y condición de personas ignorantes a estas verdades espirituales y a la realidad de que son un árbol que da frutos buenos para vida, frutos malos para condenación. No son realidades futurísticas o vida eterna en el futuro o condenación en el futuro. No, son las realidades de tu presente. Cada uno recibe conforme a sus frutos y sus acciones diariamente. Lo que estamos viviendo ahora es la realidad, las consecuencias, la buena dádiva de la realidad del perfecto Dios que le da a todos en todo, de acuerdo a sus frutos. Y entonces en estas enseñanzas, esa esencia nos quiere compartir otros versos que necesitamos ver en esta luz. Es porque le dijo Jesús, según Juan capítulo 8, versículo 44, porque Jesús le dijo a los
a las audiencias, especialmente a los fariseos en este caso y los saduceos que estaban ahí, pam, 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 detrás de él. Lo perseguían, lo querían matar. ¿Por qué? Porque él no era el Mesías, Cristo político, rey, gobernador, tipo Moisés, tipo Viejo Testamento, tipo David, guerrero, que ellos deseaban para destronar a Roma. Él vino a demostrarles el reino de paz, de gozo, de felicidad, de coinonía, de amor, de respeto, de concientización de todos los seres humanos, de una armonía divina, eterna, universal. Y por eso él vino a los suyos con una conciencia diferente a las de sus compatriotas. Y en este caso, por eso él le dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y qué es el diablo? Es ese espíritu interno, es esa serpiente interna que en estas historias nos dice, es ese egocentrismo que el ser humano tiene, que uno necesita dominarlo, porque si no, entonces trae consecuencias. Y esa era la naturaleza o el padre de ellos, porque él le estaba hablando de la esencia de la realidad, que eran las raíces de sus acciones. Por eso les decía, su padre es mentiroso, es embustero, es asesino, lo es todo. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde siempre. Si miramos a la primera vez que una muerte ocurrió en las historias de la Biblia, vemos a Caín. ¿Cuál fue la naturaleza de Caín? Fue, como decir, el mismo sentir, el mismo espíritu según la esencia. Pero a través de la historia conocemos otras historias que antecedieron que está representando a lo mismo. Este espíritu egocéntrico, diabólico, malo, siempre ha sido demostrado en las mentes y conciencias que la manifiestan como egocéntrica, manipulativamente, mentiras, asesinatos, robos. Todas estas realidades manifiestan el fruto de lo que se contiene en el árbol de la vida, que es cada ser humano. Y entonces así en la misma conciencia podemos ver 2 Corintios 4:4, un verso que también, bien mal interpretado, cuando habla del Dios de este mundo, el Dios de este mundo que ha cegado la mente de los, bueno, pues dependiendo a cómo se interprete el Dios de este mundo, y está hablando de la realidad espiritual que ciega a las personas a la luz o a la revelación o al entendimiento de la realidad suprema del bien y del árbol de la vida que está dentro de uno, de las acciones correctas, justas, por amor, por sinceridad, por honestidad, que están dentro de uno y que uno puede manifestar, así como Gálatas 5:22 nos dice cuando habla y de los frutos del Espíritu son. Y da esa lista hermosa, y también como cuando habla de lo que es el amor, o también las enseñanzas de las bienaventuranzas de Jesús y en las enseñanzas que conocemos en el Sermón del Monte, todos estos principios magníficos de bien, de luz, de rectitud, de hermandad entre todos y por todos. Y entonces, a diferencia de eso, lo que está demostrando ese espíritu, ese Dios dueño de estas conciencias, de esta gente que actúan así. También otros versos, Hebreos 2:14, que habla de que una vez y para siempre, lo que fue consumado según la historia de la cruz, derrotó a quien tenía poder y potestad sobre la muerte, al diablo. Y es la realidad en la conciencia tuya y mía y de la humanidad que estas enseñanzas quieren elevar
a personas a vivir de una manera sobrenatural. Naturalmente, la mayoría de la gente vive en una conciencia egocéntrica. La realidad de esta enseñanza es que también crucifiquemos a esa adversidad en nosotros, así como Cristo, según las historias, lo hizo, que de una vez y para siempre puso fin. Y eso es dominio propio, eso es madurez pasado a lo que uno valora. Otro de los versos termino con este. Este sigue Apocalipsis 12:9, que nos habla de que de esa serpiente antigua, el diablo, Satanás, fue lanzado. Y Apocalipsis, que significa revelación. Y el título de este libro, La revelación de Cristo. Es un libro que necesita ser entendido en luz del espíritu, de la simbología, de las metáforas que ampliamente es utilizada a través de esta historia y necesario de conocerse en el contexto o en el marco histórico de cuando se escribió. Unos lo interpretan que se escribió antes del año 70, otros, según la historia, que se escribió después del año 100. Y estamos hablando, si fue después del año 100, estamos hablando de unos 70 años después de la existencia de Jesús el Cristo. Y este libro nos habla de la revelación. Está utilizando un término espiritual, algo que se necesita ver con estos ojos, con los ojos o con el ojo del entendimiento, con la comprensión, para así entenderse y que Cristo, esta esencia en nosotros o a través de la historia, para ellos fue hace unos 2000 años atrás, esta revelación de Cristo que la tuviese, pero para ahora nosotros esta revelación de Cristo la tengamos. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal eres tú. Cuando tú entiendes la salvación, la plenitud del reino de Dios, entonces desarrollar el dominio propio juega un papel significativo, porque tus acciones demuestran tu compromiso con la realidad que tú más valoras. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.